uno dice, un político con una integridad absoluta, pese a la redundancia. Es difícil, pero también se encuentra. Y una tercera característica sería un político con una dedicación exclusiva, total al Estado. ¿Se puede encontrar? Sí, es difícil, pero se puede encontrar. Pero lo que es increíble en Salazar es que él reúne estas tres cualidades. Es lo que me parece que llama mucho la atención. Bueno, antes de adentrarnos en el tema del hombre y de la obra, hay una precisión que yo quería hacer que me parece fundamental. Yo, cuando llegué a la Argentina, y empecé ya antes también, y leía sobre la Argentina, su historia, y intentaba comprender los problemas, la razón de los problemas que el país atravesaba. Yo tenía una visión de los libros, de lo que se publica afuera, una visión liberal, se puede decir. Una visión de una Argentina según Sarmiento, según Mitre, era lo que se escuchaba. Pero después que llegué acá y conocí gente y realmente estudié las buenas fuentes, hay una cosa muy simple para mí, que y creo que para ustedes también, que uno no entiende la Argentina, la Argentina real, no la legal, pero la real, sino es una Argentina hispana y católica. Con relación a Portugal, yo diría la misma cosa, porque yo, hablando con gente de distintos países, y cuando llegué acá también, uno tiene la visión de Portugal como un rectángulo en la península ibérica, punto. Pero la verdad es que Portugal fue formado a partir del altar y del trono. Cuando Portugal tuvo sus periodos de apogeo, es cuando respetaba esta esencia y este origen. Sus periodos de decadencia, cuando abandonó este origen, o sea, cuando dejó de ser portugués en su esencia. Y durante 2/3 de la existencia de Portugal, y esto es muy importante para comprender lo que era la nación, lo que es, y para entender a Salazar, que durante 2/3 de su existencia Portugal fue una nación euro-ultramarina. Portugal no estaba simplemente inserto en Europa y punto, y tenía alguna actividad extraeuropea. Portugal era una nación euro-ultramarina. Nuestra razón de vivir era el ultramar. Nosotros nos realizábamos como nación en el ultramar. Esto empezó por una razón sencilla, porque, como ustedes saben, nosotros fuimos el único reino que se mantuvo autónomo, separado en la península ibérica. Después hay la unificación obrada por Castillo, y nosotros nos quedamos ahí con una identidad propia. Somos hermanos, somos vecinos, somos hijos de los mismos padres, pero tenemos una identidad. Y nos fue necesario esto desde los primeros reyes. Entendían que teníamos que buscar puntos de apoyo extraeuropeos en el ultramar para contrarrestar las fuerzas que nos llevarían a ser integrados en una unidad ibérica. Y estábamos de alguna forma separados por un vecino muy poderoso del resto de Europa. Entonces buscamos estos puntos de apoyo afuera. Esto empezó, para poner la fecha, en 1415, cuando llegamos a Ceuta. Y a partir de ahí, toda una gesta de descubrimiento, de navegación, de desarrollo de técnicas navales, y que con esto, y juntamente con España, bueno, fue toda la expansión ultramarina, fundamental, importantísima para los dos
los dos pueblos, para las dos naciones de la península. Nosotros mantuvimos esta estructura ultramarina hasta 1974, cuando hay una revolución marxista, a pesar de que al principio existían varias facciones, pero la dominante fue la marxista, que después tuvo una hegemonía impresionante por más o menos un año, y hizo exactamente lo que quería, que fue transferir el ultramar portugués a la Unión Soviética. Bueno, para contextualizar un poco dónde surge Salazar, nosotros tuvimos como una creación del trono y del altar, tuvimos hasta más o menos 1820, bueno, tuvimos una hegemonía marítima, tuvimos un periodo de auge bastante importante que duró poco más de 2 siglos. En el siglo XVII, bueno, yo no me quiero adentrar mucho en el tema de la unificación de las dos coronas, cuando nuestro rey Don Sebastián muere en África, en el norte de África, se termina la dinastía y después vienen los Austrias, bueno, viene Felipe II, que era nieto del rey portugués, y asume la corona. Bueno, tuvimos esta unión de las dos coronas por entre 1580 y 1640. Lo que pasa es que Inglaterra aprovecha esta situación, Holanda aprovecha esta situación, y entramos después ya en 1640, cuando recuperamos el trono portugués, ya no tenemos la misma situación que teníamos antes. Entonces es un periodo más bien de decadencia relativa a estos otros tiempos. Pero seguimos con una monarquía tradicional y más o menos en el sendero histórico. Con las invasiones napoleónicas hay la transferencia de la corte a Río de Janeiro. En 1820 hay una revolución liberal en Lisboa que cambia totalmente la naturaleza de la monarquía. Y se puede decir que a partir de ahí Portugal dejó de ser portugués y pasó a ser o a manejarse según un manual extranjero. Vienen las ideas masónicas, las ideas liberales, hay una guerra civil, este es un punto muy importante, donde los partidarios del rey Don Miguel, el rey tradicional, son derrotados en 1834, y ahí el rey Don Carlos y el príncipe heredero son asesinados en Lisboa. Quien va al trono es el segundo hijo, Don Manuel, y en 1910 hay una